Segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Cuaresma es tiempo penitencial que nos conduce a la cruz de Cristo y a su resurrección. El culto divino hace que vayamos acompañando a Jesús hasta su sacrificio en la cruz, para culminar con la Pascua de su resurrección, con el paso del Señor de esta vida a la misma gloria del Padre. Pascua significa eso, lo sabemos, un pasaje. El primer pasaje fue el pasaje del ángel exterminador a través de Egipto, matando a todos los primogénitos de hombres y animales, excepto del pueblo hebreo. El segundo pasaje fue el del Mar Rojo. Pero a partir de Jesucristo, la novedad es otra. La Pascua suya es nuestra Pascua. Es el paso de la vida, esta sobre la tierra, pasar desde esta vida por la muerte hacia la vida eterna. Y Él va a Dios, su Padre, que por Jesús es también nuestro Padre, porque el Padre así lo quiso. La voluntad del Padre es la voluntad del Hijo, y el Hijo vino y se encarnó, porque el Padre así lo quiso. El Hijo tuvo que venir y asumir nuestra humanidad para salvarnos. Es en la cruz donde el amor ilimitado de Dios Padre, digamos de toda la Trinidad, pero veamos que el Hijo vino a revelar al Padre. Por lo tanto, es en la cruz donde el amor ilimitado de Dios Padre, se nos presenta y se nos revela en su Hijo. Porque como dijo el propio Jesucristo, quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y nosotros avanzamos por este camino cuaresmal, en penitencia, en oración, contemplando a Jesucristo en el Calvario y dejándonos guiar por su palabra. La palabra que se nos propone en la liturgia de hoy dice: Jesús tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Jesús llama a sus amigos más cercanos y los lleva al monte a rezar. Nos invita también a nosotros a estar cerca de Él, porque quiere ofrecernos su amistad. Porque no es el Dios lejano, sino el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y quiere llevarnos a la montaña de la contemplación, de la adoración. El evangelista San Lucas nos cuenta que Jesús oró y mientras oraba se iba transformando, permitiendo que de su cuerpo humano
se percibiese algo del misterio de su ser Dios. Y de repente aparecen Moisés y Elías y le hablan al Señor de su éxodo, de su partida, cuando dejará esta tierra para volver al Padre de donde vino. Ahora, algunos se preguntarán por qué Moisés y Elías. Bueno, Moisés es aquel a través del cual nos vino la ley. Y Elías, el más grande de los profetas en hechos y prodigios, aquel que una vez cumplida su misión fue llevado al cielo. Es decir, toda la ley, todos los profetas, que es todo el Antiguo Testamento, en definitiva, o el corazón del Antiguo Testamento, lo que llaman Tanaj, convergen en Jesús de Nazaret. Jesús, siendo Dios, es el autor de la ley. Y como Dios encarnado vino para que esta ley se cumpliera hasta la última tilde y se purificara de todo lo humano. Además, todas las profecías, y aquí hablamos ahora de los profetas, no de la ley, lo señalaban como el Salvador del mundo. En ese momento el relato de Moisés y Elías, brillando en la luz de la gloria, están con el Rey de la Gloria. El Rey de la Gloria que está en carne humana, transfigurada. Así que en esta transfiguración suya, Jesús muestra a los tres discípulos, bueno, yo diría que más bien les insinúa algo de su gloria. Ahora, la pregunta otra es, pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué se transfiguró? Bueno, en primer lugar, para ayudar a sus discípulos a creer en su divinidad, a ver la gloria que ya tenía en el seno del Padre. Y luego, para mostrar que toda la ley y los profetas convergen en él. Es decir, digamos, todo lo que el judaísmo, el judaísmo puro, convergen en él, todo apuntan a él. Los tres discípulos están viendo la luz de su gloria para los tiempos de oscuridad que les sobrevendrán, para que lo recuerden y el recuerdo de ese destello de gloria los sostenga. San Pedro incluso en sus cartas habla de nuevo de esto que había visto, de la transfiguración. Pero también se transfiguró para mostrarles y mostrarnos a nosotros algo más. Él es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios y es el Hijo del Hombre. Y pasará su Pascua, hará su pasaje por la muerte, para que en la muerte también nosotros, que tenemos que pasar por la muerte, vayamos a la gloria de los hijos de Dios. Cuando, siguiéndole y reconociéndole como nuestro Dios y Señor, como dice San Pablo en su carta a los Filipenses, que es la segunda lectura, transforme nuestro humilde cuerpo para conformarlo con su cuerpo glorioso. En virtud, dice, del poder que tiene de someter todas las cosas a sí mismo. Escuchadlo, dice el Padre. Escuchad a mi Hijo. Él es la palabra. Él es mi palabra. San Juan de la Cruz, en Dichos de Luz y Amor, escribe: una sola palabra habló el Padre, que es su Hijo. Y esta palabra habla siempre en eterno silencio. Y en silencio debe ser oída por el alma. Y aquí vamos a otra cosa importante. Estamos hablando de contemplación, de adoración. Es necesario el silencio. Ese silencio con Dios que cura de tanto ruido, de tanta noticia, que no es noticia, que no merece ser difundida, porque es mentira, porque es realidad falseada y porque perturba los corazones. Esto deberíamos haberlo aprendido hace mucho, pero sobre todo estos últimos 2 y pico, 2 años y algo. Cuánta mentira, cuánta. Y cuánto miedo se ha inculcado a través de la mentira. Que ahora la situación es seria, sí lo es, pero cuidado con lo que dicen porque no dicen la verdad. Entonces dice Dios Padre, escuchadlo, escúchalo. Escucha a Jesucristo en tu silencio.
La palabra habla con toda la fuerza de su elocuencia desde el silencio de la cruz y desde el silencio de la Eucaristía. Nos habla de un amor sin límites, de su amor infinito, eterno. Toda la vida interior tiene necesidad de silencio y de intimidad con Cristo para que pueda desarrollarse, decía el Santo Papa Juan Pablo II. Y el cardenal Robert Sará escribió un magnífico libro sobre el silencio. En el silencio adorante, Él, la palabra, nos habla desde su presencia, una presencia silenciosa. En la cruz y en la Eucaristía nos repite, tengo sed. Una sed infinita de ser amado y adorado en el Santísimo Sacramento, como le dijo a Santa Margarita María Alacoque, la Santa del Sagrado Corazón. Mientras Pedro hablaba, sin saber qué decir, hablaba de hacer 3 tiendas allí en la montaña, vino una nube y los cubrió con su sombra. La nube es un signo de la presencia de Dios y al mismo tiempo de su ocultación, por lo que es un símbolo de la Eucaristía. Dios habla desde la nube, Dios habla desde la Eucaristía. Para nosotros la nube del velo eucarístico oculta no solo la gloria de la divinidad de Cristo, sino también su humanidad. Pero el sacramento, el Santísimo Sacramento, la Eucaristía, señala nuestra fe. Ahí está Cristo con toda su humanidad y con toda su divinidad. Pero no lo percibimos. Sin embargo, desde la Eucaristía nos invita, como hizo con Pedro, Juan y Santiago, a subir al monte de la adoración, esta vez para ser nosotros los transfigurados. Por cada hora de adoración nos transfiguramos y, como decía Santa Teresa de Calcuta, nuestras almas brillarán aún más en el paraíso. En tiempos en los que en el mundo se enfría en su amor a Dios y al prójimo, en los que se oyen los sonidos de la guerra, y bastante cercanos se los oye, y las nubes son nubarrones oscuros de carestía, de hambre, de dolor, de calamidad, y en los que la fe no se encuentra en la tierra. En tiempos como estos que vivimos, es adorando al Señor en el Santísimo Sacramento, como recibimos toda la luz, todo el calor que proviene de las llamas de su Sagrado Corazón en la Eucaristía. Quien adora, ama a Dios y adora también porque desea amarlo aún más, porque es adorando como se aprende a amar a Dios, y amando a Dios se ama a todos los que Él ama. Quien adora permanece en su amor como el sarmiento en la vid, y permaneciendo en la adoración da mucho fruto. La adoración nos lleva a apreciar más el sacrificio de la misa, porque a través de la adoración experimentamos más profundamente el sacrificio eucarístico como don, como misterio de salvación. Descubrimos la verdad de la presencia del Señor, no una presencia abstracta, simbólica, no, la verdadera presencia de la persona divina. Y superando el velo de la nube, entramos en la verdad de su amor, que le hizo descender a nuestra humanidad para morir por nosotros y convertirse en pan de vida eterna. Delante de la hostia santa estamos ante el amor que da su vida, ante aquel que amó hasta el extremo del amor, al dar la sangre de su humanidad como bebida de salvación y para el perdón de nuestros pecados. Adorar es llenar nuestro corazón de su gracia, en alegría de su amistad, de su protección, porque nos sabemos protegidos y amigos de Dios. Y Jesucristo derrama bendiciones en nuestras vidas, para que nosotros también seamos una bendición para los demás. Queridos amigos, Dios no deja de ser Dios. Por lo tanto, no debemos dejar de adorarle, alabando y dándole gracias por cuanto nos ha amado y nos sigue amando. Nuestra adoración debe ser incesante. De este modo caminaremos acercándonos a nuestro Señor,
y nos convertiremos así en testigos de la resurrección, testigos de su constante presencia entre nosotros, testigos convincentes a través de nuestra fe y amor por Él. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.